Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Salmos capítulo 1? Activa tu fe, el gusto por la felicidad. Y quiero en primer lugar felicitarte a ti que empiezas este camino hermoso, la lectura del libro de los Salmos. Felicitaciones, aplausos, aplausos para ti. Todos los amigos que se conectan a través de YouTube, los que se conectan a través de Facebook, los que se conectan a través de la radio, mil felicitaciones. Espero que ya tengas lista tu Biblia, que tengas listo tu esfero y un cuaderno en donde tú puedas tomar apuntes. No te quedes solamente con la información en la cabeza. Mira que estos estudios son súper lindos, aprendemos muchísimo y es muy importante que tú tengas tu cuaderno para tomar nota. Aquí te presento personalmente mi cuaderno. Yo decidí empezar este estudio del libro de los Salmos en las agendas que tenemos allí disponibles en la librería, porque está todo muy bien organizadito para que el estudio sea un estudio comprensible, sea un estudio dinámico, sea un estudio que nos alimente muchísimo espiritualmente y nos ayuda a crecer en la fe. Esta agenda que encuentras ahí en la librería tiene crucigramas, tiene fechas para cumpleaños, tiene muchas cositas que te van a servir. Pero lo más importante es que tiene un lugar muy especial donde te dice que aprendiste, el capítulo que vas a leer, la fecha en la que vas a estudiar este capítulo, donde escribir un versículo a memorizar, una oración especial que quieras hacer y muchas cosas más que seguramente te van a servir muchísimo. Recuerda que estas agendas las encuentras allí en la librería en color rosado y también en color negro. Tú puedes adquirir la agenda de tu preferencia y si tal vez no tienes la oportunidad de adquirir la agenda, consíguete un cuaderno y ahí en tu cuaderno escribe, ahí en tu cuaderno anota, ahí en tu cuaderno em, toma apuntes porque vamos a aprender muchas cosas maravillosas. Vamos a orar, empecemos orando y pidiéndole a Dios que sea Él hablándonos. Digámosle, Señor, hoy te damos gracias por este nuevo estudio que comienza. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Que tu palabra traiga vida a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empecemos por entender el libro de los Salmos, que es lo que vamos a empezar a leer a partir del día de hoy. El libro de los Salmos se compone efectivamente de 150 salmos y contiene todo lo que eh, hace referencia a Cristo, a Cristo y al Evangelio y a Dios y su ley. Entonces puedes escribir allí en tu cuaderno, contiene de Cristo y el Evangelio y de Dios y su ley. Eso es lo que vamos a encontrar en estos salmos maravillosos. Los salmos son poemas que expresan cánticos. Y yo sé que algunos pueden decir, pastora, poemas, pero es que a mí no me suenan como a poemas, porque el concepto que nosotros tenemos en nuestra literatura de nuestro lenguaje castellano es un concepto diferente. Recuerda que la manera como nosotros escribimos poemas en nuestro lenguaje castellano no es la misma forma en la que se escriben poemas en el lenguaje hebreo. Así que podemos entender que estos son poemas que expresan cánticos, nos hablan mucho acerca de cantar, mucho acerca de adorar, mucho acerca de alabar al Señor y por eso cuando tú leas los salmos, seguramente te vas a acordar de muchas de las alabanzas que conoces o también otras alabanzas que vas a descubrir. Y por qué no, qué tal que tú compongas una alabanza a través de este estudio del libro de los salmos, ya que son poemas que expresan cánticos. ¿Quién es el autor del libro de los salmos? El autor es el Espíritu Santo. Escribe en tu cuaderno, el autor es el Espíritu Santo. ¿Y quiénes escribieron los salmos? Bueno, la mayor cantidad de salmos las escribió David o los escribió David, pero también hay salmos que son escritos por Asaf, salmos que son escritos por los hijos de Coré, y hay un salmo que fue escrito por Moisés, el Salmo 90 lo escribió Moisés, qué interesante. Tal vez algunos de ustedes no sabían que uno de estos salmos lo escribió precisamente Moisés.
El libro de los Salmos tiene más de 3.500 años. Es un libro muy, muy antiguo. Y el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Por eso tú vas a encontrar en tu Biblia un título grande que dice libro uno, luego el libro 2, 3, 4 y 5. El libro uno compone desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. El libro número 2 va desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72. El libro número 3 va desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89. El libro número 4 va desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y el libro número 5 va desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Estos salmos no se escribieron todos de una vez, no es que alguien haya llegado y escrito todos los salmos de una vez, sino que fueron escritos uno a uno y luego se unieron. Se considera que esa unión está relacionada con el Pentateuco. Recuerda que el Pentateuco son 5 libros y vamos a encontrar muchos de esos libros en cada uno de los libros en los que está fraccionado este libro de los Salmos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Vamos a encontrar mucho de esos libros en estos salmos, así que va a ser muy interesante que tú puedas ir haciendo esa relación. Los salmos son el reflejo de todas las experiencias humanas en donde la persona encuentra a Dios, se encuentra con Dios. Por eso el propósito del libro de los Salmos es adorar a Dios. No es ponerse a filosofar y tampoco entrar en debates de corrientes de pensamientos o filosóficos, sino que el objetivo del libro de los Salmos es tener comunión con Dios, que tú puedas encontrar esa comunión con Dios. Algunos salmos se conocen como cánticos graduales y esto quiero que lo tengas así muy en cuenta para el momento en el que lleguemos a los cánticos graduales, porque estos cánticos graduales eran usados por los peregrinos en su camino hacia Jerusalén. Estos cánticos graduales son los salmos del 120 al 134 y tú te vas a dar cuenta que son maravillosos. También se conocen como los cánticos del ascenso, los cánticos que van hacia arriba en su vida, ascendiendo. Y vas a ver que son salmos que traen mucha fortaleza al corazón, que activan nuestra fe, que son salmos muy dinámicos y que van a bendecir muchísimo tu vida. Así que quería hacer un pequeño preámbulo al libro de los salmos. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a comenzar con el primer salmo, hermoso, maravilloso, Salmo capítulo 1. Yo sé que muchos nos lo sabemos de memoria, pero ahora vamos a mirar a profundidad eh, qué nos quiere decir este salmo. Leámoslo. Salmos capítulo 1, con la autoridad del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Tiene como título El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Entonces, ¿cómo comienza este salmo? Este salmo comienza diciéndonos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado traduce 7 veces bendecido. Mira, ¿qué traduce bienaventurado? Escríbelo en tu cuaderno. Mira, yo aquí lo escribí muy juiciosa, todo muy ordenadito. Bienaventurado traduce 7 veces bendecido. La palabra bienaventurado también traduce dichoso, o para que lo podamos entender en nuestro lenguaje español, quiere decir feliz. Y qué lindo ver que el libro de los Salmos nos muestra ese camino hacia la felicidad.
no la felicidad como el mundo nos la vende o como el mundo nos la ofrece, sino esa felicidad que proviene directamente de Dios, esa bendición que proviene directamente de Dios. Así que si tú te has estado preguntando, ay, ¿qué necesito para ser feliz? ¿Qué necesito para ser dichoso? ¿Qué necesito para ser bendecido? Bueno, pues aquí el Salmo número 1 te va a dar la clave de esa dicha, de esa alegría, de esa bendición, de esa felicidad. ¿Dónde está la clave? Este salmo empieza diciéndonos lo que el hombre que es bendecido, que es bienaventurado, que es dichoso, que es feliz, cosas que ese hombre no hace. Y qué interesante, porque comienza poniendo los puntos muy claros y nos dice lo que no debes hacer, lo que tú no puedes hacer. ¿Quieres ser un hombre bendecido? ¿Quieres ser un hombre feliz? Bueno, pues hay cosas que no puedes hacer. Y esto es para todos, porque no solamente para los hombres. Este salmo no hace distinción entre hombre o mujer, entre joven o viejo, sino que es para todos. ¿Qué es lo que no debes hacer? Primero nos dice que tú no puedes andar en consejo de malos. Entonces escribe ahí, no puedo andar en consejo de malos. Tampoco puedes andar en camino de pecadores. Entonces, no puedo andar en camino de pecadores. Y en tercer lugar, no te sientes en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? La gente que anda murmurando, la gente que anda chismoseando, la gente que anda hablando mal, más de la cuenta. Hay gente que es feliz sentándose a hablar, sentándose a charlar. Ay, no, venga y sentémonos y charlemos. Y se les pasa por allá 1 hora, 2 horas y arman el grupito y que venga aquí en grupito y que charlamos y que hablamos. La Biblia nos dice que en la multitud de palabras hay pecado. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso porque la Biblia dice, no te sientes ahí. Tú no tienes por qué estarte sentando ahí con gente que está murmurando, criticando, que le dice, no, venga, yo le cuento, pero es para que oremos. No, la Biblia dice, nada, no, 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 usted no tiene por qué estarse sentando ahí. Pero también habla acerca de algo más profundo. Cuando hablamos acerca del consejo de malos, o sea, un hombre bienaventurado es el que no anda en consejo de malos, es decir, la persona que anda escuchando consejos de malos, la persona que no anda pensando con las cosas que esos malos consejos quieren hacerte creer. Entonces, cuando hablamos de consejo de malos, estamos hablando del pensamiento. La persona que no deja contaminar sus pensamientos con lo que otros quieren venir a decirle, con lo que otros quieren venir a contarle, con lo que otros quieren venir a sembrar ahí en su cabecita. Entonces, no, o sea, tú tienes que escribir en tu cuaderno un no, así bien grandote. Cuando hablamos acerca de camino de pecadores, estamos hablando acerca del comportamiento. El camino es por donde la gente anda, donde anda, cómo se comporta, cómo camina, en dónde camina, con quién camina. Entonces, nada de tener malos comportamientos. Y hablar de silla de escarnecedores habla acerca de la pertenencia. Cuando hablamos de silla, hablamos de un lugar donde alguien se sienta, ¿sí? Donde la persona está sentada, el lugar al que pertenece. Entonces la Biblia nos dice, tú no perteneces a esos lugares, tú no perteneces a ese tipo de reuniones, tú no perteneces a ese tipo de comportamientos, tú no tienes por qué ir ahí. Y esto nos permite ver que ir hacia el camino de los malos o de los pecadores no es algo que llega de un momento para otro, sino que es algo progresivo. Empieza con los pensamientos, luego con el comportamiento, hasta que finalmente la persona termina perteneciendo a ese lugar o perteneciendo a esa conducta porque ya se dejó permear y envolver por ese tipo de situaciones. Por eso mucho cuidado con los consejos que oyes, las personas a las que estás escuchando, ten mucho, mucho cuidado, porque mira que eso paso a paso termina contaminando la forma de pensar y termina contaminando el corazón. Cuando hablamos de consejos de malos, no estamos hablando necesariamente de consejos de personas que sean abiertamente malas. Pueden ser personas que tienen una buena intención, pero su consejo termina siendo totalmente contrario a la palabra de Dios.
Y es que hay personas que efectivamente pueden tener una buena intención, pero terminan dando unos consejos que no tienen nada que ver con lo que dice la escritura. Por ejemplo, cuando una pareja se pelea, cuando el esposo y la esposa se pelean y llegan donde la mamá, donde la suegra, ay mamá, es que mi esposo me dijo esto y me dijo aquello y me trató así y la mamá va y le dice, pues déjelo, mijita, que usted aquí tiene una casa, usted aquí tiene donde quedarse, a usted no le hace falta nada, déjelo. Podemos ver que tal vez esa persona tuvo una buena intención, que no la lastimaran, que no le hicieran daño a su hija, pero el consejo no fue conforme a la palabra de Dios, no fue conforme a lo que dice la escritura. Cuando las personas le dicen a otro, váyase, o cuando tratan de minimizar o hacer sentir a la persona víctima. Por ejemplo, vemos el caso de Jesús, cuando Jesús le dice a sus discípulos, tengo que ir a la cruz, voy a morir, voy a entregar mi vida, y vemos como Pedro le dice, ay, no, Señor Jesús, pobrecito tú, no vayas a permitir que estas cosas te sucedan. Y vemos que aunque era Pedro, alguien que amaba a Jesús, estaba siendo usado por el diablo y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces Jesús no permitió que viniera a su vida un mal consejo, aunque fuera de parte de alguien que lo amaba, aunque fuera de parte de alguien cercano, aunque fuera de alguien que, bueno, hasta podríamos decir que era cristiano. Pero el consejo que le estaba dando no era conforme al propósito de Dios, sino era conforme a la voluntad de Dios. Vemos como hay personas que llegan donde otro hermanito y le dicen, ay, no, es que el pastor me llamó la atención, el pastor me regañó, el pastor me dijo, y entonces el otro hermanito le dice, ay, pues no se deje, váyase, vea que en esta otra iglesia ya sí van a valorar su trabajo, en esta otra iglesia ya sí van a valorar su ministerio, en esta otra iglesia sí van a valorar lo que usted hace. Mm, ahí, ¿qué consejo está recibiendo? ¿Un consejo conforme a la palabra de Dios o un consejo de rebeldía, un consejo de orgullo, un consejo que está totalmente eh, en desacuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña, principios de sujeción, principios de autoridad, etcétera? Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso, pilas pues, porque no podemos andar escuchando consejos de malos. El Señor dice, no, no Señor, nada de ponerse a escuchar consejos de malos, no se ponga a prestarle el oído a ese tipo de cosas. Si usted quiere ser bendecido, no se ponga a escuchar consejos de malos, no se vaya a ir por camino de pecadores y que se van de camino de rebeldía, de orgullo, de malos pensamientos, se van a escuchar música secular, se van a murmurar, se van a criticar. No, usted no tiene por qué andar por esos caminos. Y tampoco se vaya a sentar en silla de escarnecedores. No haga eso y verá que le va a ir bien. Básicamente eso quiere decir este primer versículo. No haga eso y verá que va a haber la bendición de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el segundo versículo? El versículo 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y yo te pregunto a ti, ¿en dónde está tu delicia? ¿En dónde encuentras tú tu delicia? Hay personas que dicen, no, para mí lo más delicioso es ir a viajar, para mí lo más delicioso es ir a pasear, no, para mí es un deleite ir de compras, estrenar. Otros dirán, uy, no, para mí lo más rico es comer. Uy, no, pastora, ¿dónde está mi delicia en comer? Uy, una hamburguesa bien sabrosa, un heladito bien rico. Pero mira que el Señor dice, en la ley de Jehová, es decir, en la palabra, aquí está nuestra delicia. No es algo obligatorio. A ti no te tienen que obligar a leer la Biblia. No, tienes que leer porque el martes el coordinador te pide el devocional y si no traes el devocional no puedes servir. Ah, o porque alguien te obliga, porque tu esposo te obliga, tu esposa te obliga, porque la pastora te obliga. No, tú lees la Biblia y meditas en la Biblia porque para ti es un deleite. Tú dices, qué rico estudiar la palabra, qué rico leer la escritura. Uy, miren lo que Dios me habló hoy. Uy, tremendo tesoro el que me encontré ay, leyendo la escritura, haciendo mi estudio devocional. Tú te deleitas, para ti la ley del Señor es algo delicioso, no es algo impuesto, obligatorio, sino que lo haces a diario porque es un deleite para ti.
¿Qué nos dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí aparece una palabra bien importante y es la palabra meditar. Para los orientales, meditar quiere decir vaciar la mente. Por eso cuando tú ves la cultura oriental y te dicen vamos a meditar, entonces cierra los ojos, pon las manos así, vas a hacer de tal manera que no pienses nada y deja tu mente en blanco. Y muchos de nosotros pensamos que meditar es eso, pero cuando nosotros vamos a la cultura hebrea, al lenguaje hebreo y al lenguaje cristiano, meditar no es vaciar la mente. Meditar traduce llenar la mente. ¡Guau! Mira la diferencia tan grandota. Llenar la mente. Escribe en tu cuaderno, meditar es igual a llenar la mente. Y esta palabra meditar tiene un significado todavía más profundo, que es la palabra rumiar. ¿Qué significa rumiar? Rumiar es lo que hace la vaca, ¿sí? Yo no sé si tú recuerdas por ya en el colegio cuando estudiaste acerca de la vaca tiene 4 estómagos y ellas rumean. ¿Qué hacen ellas? Ellas pasan el pastico, se lo comen y pasa a un estómago, pero luego ese alimento va al otro estómago y ahí sigue sacando todos sus nutrientes y su alimento y luego pasa al otro estómago y luego sigue sacando sus nutrientes, todo el alimento, pasa al cuarto estómago hasta que por fin termina alimentando a toda la vaquita. Eso literalmente es lo que traduce la palabra meditar. Es decir, tú lees una porción de la escritura o ahorita, por ejemplo, este devocional que estamos haciendo, que estamos leyendo el Salmo 1 y de pronto estás meditando y dices, oye, sí, tan chévere, yo no sabía eso, ay, mira eso que aprendí y luego más tardecito vuelves y le echas una miradita a tus apuntes, ay, sí, verdad, yo aprendí tal cosa, uy, qué lindo, y vuelves al ratico y miras otra vez tus apuntes o ya estás orando y vas a orar con el salmo ahí en tu mano y entonces vuelves y aprendes algo nuevo y en la noche entonces dices, bueno, ¿qué aprendí hoy y qué me pasó hoy? ¿Cómo lo pude poner en práctica? Mira que eso es meditar, ese rumiar, ese que pasas el alimento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que ya quedas bien alimentado y quedas bien fuerte. Em, Hay un comentarista bíblico que se llama David Guzik y él dice algo que a mí me gustó. Él dice, el hombre de Dios solo tiene la palabra en la mente 2 veces al día, de día y de noche. O sea, eso significa todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces al día tienes tú la palabra? De día y de noche. El versículo 3 nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira lo que pasa con el hombre bienaventurado, con el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche, con el hombre que ama la palabra del Señor. Nos dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y qué lindo saber que nosotros estamos plantados en un lugar donde hay corrientes de agua. Estamos, obviamente, en primer lugar, plantados en la presencia de Cristo. Nuestra roca se llama Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación. Él es nuestra roca fuerte. Ahí estamos nosotros plantados. Pero también habla de ese lugar en el que el Señor nos planta donde hay corrientes de aguas. La Biblia relaciona las corrientes de aguas con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese lugar en el que tú sabes que ahí está la presencia del Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha plantado en Activa tu Fe. Y Activa tu Fe es un lugar de corrientes de aguas. Es un lugar donde abunda la palabra de Dios. Es un lugar donde nos congregamos todos los días. Es un lugar donde hay oración todos los días, lectura de la palabra todos los días, donde hay alabanza de adoración todos los días y donde creemos profundamente en la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Qué lindo poder estar plantado en un buen lugar. Yo no sé tú, pero yo estoy muy agradecida de estar plantada en Activa tu Fe. Y nos dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Cuando habla de un árbol plantado,
Hablamos de un árbol fuerte, escribe allí en tu cuaderno, un árbol fuerte, un árbol estable. ¿Tú has visto los árboles junto a los ríos? Esos árboles tienen tremendos troncos, grandes, fuertes, estables, no se mueven aunque llueve, aunque hay truenos, aunque hay vientos, ahí están firmes. Son de raíces profundas. Los árboles junto a los ríos tienen las raíces bien profundas, son vigorosos y son árboles que dan fruto. Aquí dice que dan fruto en su tiempo, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios vemos los frutos, vemos el resultado. Podríamos decir, así como en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y vemos que hay unos frutos que se tienen que ver en nuestra vida, pero también hablamos de frutos en todo lo que hacemos y esos frutos en el tiempo correcto se van a ver. Así que ánimo, ánimo, hijito de Dios. Es una bendición estar plantado en esas corrientes de agua. Em, un árbol plantado junto a corrientes de agua es un árbol que permanece en la fuente de vida que es Jesucristo. Y mira lo que nos dice el versículo 3: todo lo que hace prosperará. Así que podemos ver en todo lo que hacemos que el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Prosperar habla acerca de abundancia, habla acerca de salud, habla acerca de un crecimiento financiero, habla acerca de un crecimiento como familia, habla acerca de un crecimiento a nivel espiritual y habla también acerca de ver el propósito de Dios en todo momento, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias adversas, podemos ver crecimiento, podemos ver ese crecimiento. Yo no sé cuántos de ustedes pueden contarme ahí en los comentarios su testimonio en medio de situaciones difíciles, como vieron que seguían creciendo y avanzando. Gente que, por ejemplo, en medio de la pandemia, cuando todo se cerró, cuando la situación a nivel mundial era tan caótica y en medio de ese tiempo tuviste la bendición de Dios, tuviste cómo tu negocio creció, tuviste cómo tu negocio avanzó, tuviste cómo tu familia se fortaleció, tuviste cómo pudiste aprender nuevas herramientas. Qué lindo ver la bendición de Dios en todo momento, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Personas que en medio de la prueba, tal vez atravesaste una prueba, pero aún en esa prueba viste la mano de Dios y hoy puedes decir, bendito sea el momento en el que llegó esa prueba porque ahí pude acercarme a Dios y pude conocer a Dios. Qué lindo. Versículo 4 dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. La Biblia es clara en decirnos que a los malos no les va a ir bien. Y yo sé que a veces el diablo trata de vendernos la idea que a los malos les va a ir bien, pero no es así. La Biblia nos dice, sí hay una diferencia entre el hombre justo y el hombre impío. Sí hay una diferencia entre el hombre justo y el hombre malo. Sí hay una diferencia entre el hombre y la mujer que buscan a Dios y los que definitivamente no buscan a Dios. Em, ¿Qué es el tamo? El tamo es como esa pajita o como esa motica que sale de los árboles. Actualmente, a través de las caricaturas y algunas películas, podemos diferenciar mejor qué es el tamo. Yo no sé si tú has visto en alguna película donde aparece un árbol o aparece una rama y de pronto sopla un viento y sale como esa motica que viaja y que viaja y que va por el aire y que se posa en otra ramita, pero vuelve y sopla el viento y vuelve el viento y mueve esa motica para otra rama o para una florecita hasta que finalmente por allá esa motica se desvanece. Eso es el tamo. El tamo es frágil. Vemos que mientras el árbol está plantado, el tamo no está plantado. Mira que el tamo no está plantado. El tamo no tiene peso. Es esa pajita, esa motica que está en el árbol que se la lleva el viento porque no tiene peso. Y aquí viene algo bien, bien interesante y es saber que todo lo que nosotros hacemos, decimos, en donde nos sentamos, por donde caminamos,
tiene un peso. Cuando un hombre está lleno de la gloria de Dios, hay un peso de autoridad sobre su vida, hay un peso de bendición sobre su vida, pero es impresionante ver cómo hay personas que no está el peso de la gloria de Dios sobre ellos. Un ejemplo muy claro, así un ejemplo grandote que nosotros podemos encontrar en la Biblia, está en el libro de Daniel, en el capítulo 5, específicamente en el versículo 27, cuando se refieren al rey Belsasar. Miren que es un rey, pero la Biblia nos dice que a ese rey, el Señor le dijo, ha sido pesado en balanza y hallado falto. Es decir, cómo ese rey fue pesado en balanza, lo que él ha hecho, dicho, fue pesado en balanza, pero el Señor dice, aquí no hay ningún peso. Fuiste hallado falto. Aquí no hay peso, eres como un tamo. No eres un árbol plantado, sino como un tamo, con una apariencia de gloria, pero que no hay peso sobre tu vida. Y qué interesante ver que hay personas que pueden aparentar, porque estamos hablando de un rey. Imagínate, él tenía su corona, tenía su capa, tenía su cetro, tenía todo. Y el Señor le dice, yo te pesé en una balanza y fuiste hallado falto. Que a nosotros no nos vaya a pasar así, ay Dios mío, que el Señor nos guarde. Imagínate ser como el tamo que anda para un lado, para el otro, que va, que viene, pero finalmente no hay ningún peso de gloria sobre su vida, finalmente no está plantado, finalmente nunca echa raíces, nunca se disipula, nunca se capacita, nunca pertenece a un lugar, nunca da fruto, piensa que está haciendo las cosas porque las hace a su manera, pero realmente está de aquí para allá, pero no hay fruto de nada. Entonces el Señor se hace una comparación bien, bien clara y por eso tenemos que evaluarnos. ¿Qué quiero ser? Un árbol plantado junto a corrientes de agua, sí, ahí firme, me va a tomar tiempo crecer, me va a tomar tiempo nutrirme, me va a tomar tiempo primero echar raíces profundas, aguantarme el peso de las aguas para finalmente crecer, pero cuando crezca ya voy a ser fuerte, o simplemente quiero ir de aquí para allá como el tamo. Entonces, mucho cuidado. El versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mira cómo finalmente va a haber un juicio y algo que nosotros no podemos olvidar es que va a existir un juicio, va a haber un juicio. El día que tú vayas delante de la presencia de Dios, va a haber un juicio. Mucho cuidado. Allá se va a saber quién es quién. Allá se va a saber quién es quién. Hay gente que vive la vida sin entender que vamos a llegar un día a rendirle cuentas al Señor. Y por eso cada día de tu vida vívelo entendiendo que no hay nada que le podamos ocultar al Señor, que Él todo lo sabe y que un día le vas a tener que rendir cuentas. Y el día del juicio, las personas o se van para el cielo o se van para el infierno. Todo depende de las decisiones que tú tomes aquí en la tierra. Y también nos dice que no solamente que va a haber un juicio, sino que esos pecadores no van a estar en la congregación de los justos. Y aunque esto habla acerca del cielo, obviamente las personas que vivan en pecado no van a estar allá en la congregación de los justos en el cielo. También hablamos de personas que aquí en la tierra no van a estar en la congregación. Hay gente que tuvo la oportunidad de conocer al Señor, pero prefieren seguir en su pecado. Hay gente que insiste en seguir en su pecado, gente que no quiere estar más en la congregación y finalmente se van porque no quieren estar plantados, porque no quieren ser corregidos, porque no quieren ser formados, porque no quieren seguir las instrucciones, porque no quieren leer la palabra, no quieren meditar la palabra, no quieren estudiar la palabra, no quieren obedecer la palabra. Hay gente que prefiere seguir en su propia rebeldía, hay gente que prefiere seguir en su propio orgullo. Hay personas que no quieren ser corregidas, quieren todos los aplausos, pero no quieren la corrección. Hay personas que prefieren seguir en adulterio, en fornicación, etcétera. Y vemos que la Biblia nos dice que sencillamente, eh, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y culmina el versículo 6 diciéndonos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A Dios no lo podemos engañar y tú tienes que meditar hoy en qué camino te encuentras tú.
¿Estás en el camino de los justos o estás en el camino de los pecadores? Es interesante que a los cristianos en la iglesia primitiva los llamaban la gente del camino. ¿No te parece muy interesante que en el libro de Hechos los cristianos no eran conocidos como cristianos como nosotros hoy en día, sino que los conocían como los del camino? Mira que se notaba un andar de ellos, se notaba cómo caminaban, cómo andaban, a dónde iban, los lugares a los que iban, la manera como iban a esos lugares. Entonces, nosotros también tenemos que determinar cuál es la manera como caminamos aquí en la tierra. Em, la manera como andas en la vida es el resultado de tus decisiones. Tus decisiones sí son importantes. Tú decides con quién andas, tú decides cómo andas, cómo hablas, cómo te comunicas con las personas que están a tu alrededor. Tú tomas decisiones y esas decisiones tienen un peso. Así que este salmo culmina diciéndonos que sí hay una clara diferencia entre vivir como justo y vivir como pecador. Hay una clara diferencia y hay un claro final para el justo y un claro final para el pecador. Y aquí la pregunta es, ¿en qué camino quieres estar tú? ¡Tarán! Finalizamos el primer capítulo de Salmos, así que te animo a tener tu cuaderno, a tener tu Biblia. Ánimo, ánimo, ánimo. Yo les dije al principio, yo ya tengo mi cuaderno devocional. Yo decidí adquirir el cuaderno que está allí en la librería y me está quedando todo súper organizadito. Miren, mis apuntes súper ordenados, súper lindos. Yo sé que hay personas que también llevan sus apuntes de manera digital y si por alguna razón tú no puedes adquirir el cuaderno, personas que están en otros países, en otras ciudades y no tienes tu cuaderno, bueno, consíguete un cuaderno y toma nota. ¿Qué aprendí? Toma tus apuntes. ¿Cuál es el versículo que te vas a memorizar? A ver, de todos estos versículos, escoge un versículo para memorizar, para que puedas meditar de día y de noche. Y algo especial que tú quieras escribir allí en tu cuaderno devocional, una oración, una petición, algo que sea especial para ti y que marque eh, como momento importante este estudio del primer capítulo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que aprendimos el día de hoy. Yo quiero ser ese hombre bienaventurado, yo quiero ser esa mujer bienaventurada. Enséñame a dónde no debo ir y enséñame lo que sí debo hacer. Yo quiero enamorarme de tu palabra, Señor, para meditar en tu palabra de día y de noche. Que tu palabra sea mi deleite, que tu palabra sea mi delicia. Gracias, Señor, por plantarme en un lugar donde hay corrientes de aguas, donde está la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos día de bendición, de cielos abiertos. Bendigo mi familia, bendigo el ministerio que me has entregado, bendigo mi trabajo, bendigo mi salud, bendigo mis finanzas, bendigo mi corazón, mi área emocional, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, les recuerdo que podemos encontrar este tiempo devocional de martes a viernes a través de YouTube. Allí puedes encontrarnos como Pastora Milena de Rojas, Salmos 1. Puedes encontrarnos también a través de Facebook y puedes encontrarnos también a través de la radio y algunos canales de televisión que actualmente transmiten también este tiempo devocional. Así que los bendecimos. Ánimo, ánimo, ánimo a seguir estudiando la palabra de Dios. Y a todos nuestros hermanos en la fe, queremos invitarles para que se unan a ser esos sembradores de la obra de Dios. Tú también puedes hacer parte de Yo Soy Uno de los 100. Estamos comprando y edificando un lugar precioso para la gloria de Dios, un lugar que será casa para el Señor aquí en la ciudad de Girardot y tú también puedes hacer parte de este tiempo. Así que si tú anhelas ser uno de estos sembradores, puedes escribirnos a la línea WhatsApp 305-437-3157. Te la repito, 305-437-3157 y allí estarás recibiendo mayor información. Ánimo, tú también puedes ser parte de uno de los 100. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.
Te presento la nueva libreta que diseñamos para mejorar nuestro tiempo con Dios. En ella podrás encontrar un espacio especial donde puedes escribir lo que Dios te habla a través del devocional, qué fue lo que aprendiste, anotar la fecha y el capítulo que estás leyendo. Además, puedes anotar tu versículo favorito para memorizarlo, por lo que vas a orar el día de hoy, tus agradecimientos y cómo puedes aplicar ese versículo a tu vida. Tiene más de 100 hojas para anotarlo. También puedes encontrar unos espacios extra al inicio del cuaderno, donde puedes anotar tus ayunos, la fecha de inicio, la fecha final, algunas actividades que puedes realizar durante tu tiempo devocional mientras vas aprendiendo. En especial tiene una sección en donde puedes subrayar los salmos que has leído. Así que si deseas tener este cuaderno, no dudes en escribirnos.